Hay una frase muy importante en neurología que se dice tiempo es cerebro, en neurología. ¿Por qué? Porque mientras más te demoras diagnosticando una enfermedad, pues el paciente neurológico puede llegar a morir. En el caso de los eventos cerebrovasculares es así. Lo mismo pasa a nivel cardiovascular. Tiempo es músculo. En este contexto, mientras nosotros nos demoremos más en diagnosticar un infarto o mientras más demore el inicio del tratamiento, el paciente puede tener, en este caso, daños irreparables en el tejido cardíaco. ¿Qué es cardiopatía isquémica? Básicamente va a ser un desequilibrio. El término que yo quiero que recuerdes es un desequilibrio. Desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Como tú sabrás, el corazón es irrigado por algunas arterias que se encuentran en la capa más externa, que es el epicardio. Esas arterias epicárdicas, denominadas arterias coronarias, izquierda, derecha, van a darle oxígeno a nuestro músculo cardíaco, nuestro corazón. ¿Qué pasaría si es que, por alguna razón, el corazón tuviera un menor aporte de ese oxígeno? Disminuiría, por ejemplo, el flujo sanguíneo, por ejemplo. O por otro lado, el corazón tuviera una mayor demanda de oxígeno, es decir, necesitará más oxígeno de lo habitual. Cualquiera de las dos causas, ya sea una disminución del aporte con un aumento de la demanda de oxígeno, generaría un desequilibrio y ese desequilibrio entre el oxígeno que necesita tu corazón y el oxígeno que le dan, básicamente es lo que denominamos cardiopatía isquémica. Yo suelo comparar esto como una relación. Así cuando tú estás con tu pareja y empiezan a conocerse al inicio, ¿no? Y luego están para que funcione, pues lo que tú das tiene que ser igual a lo que tú recibes, no tiene que ser básicamente equilibrado. Si es que, por ejemplo, tú necesitaras, en este caso, nuestras necesidades afectivas no se ven cubiertas en la relación y solamente aportamos y no recibimos, pues va a haber un desequilibrio. Igual es acá, en tu corazón. Las necesidades afectivas, podríamos decir, lo que se asemejan o se comparan con la cantidad de oxígeno que necesita, ¿vale? Esa es la necesidad que tú tienes. Y el aporte de oxígeno va a ser lo que tu pareja te da. Entonces, lo que tú necesitas tiene que verse reflejado con lo que tu pareja te da. Entonces, si es que tú necesitas, por ejemplo, ponte dentro de los lenguajes del amor, te gusta a ti que te escuchen y todo eso. Si es que no te satisfacen, pues pasa a no funcionar, ¿no? Igual en el corazón, si es que necesita oxígeno, glucosa, y de repente aumenta las necesidades afectivas por algunas patologías, por algunas condiciones, estrés físico, metabólico, eh, etcétera. Y como aumentan las necesidades, pero ese aumento no se ve satisfecho, al final pues el paciente entra en un desequilibrio y ese desequilibrio, chicos, se llama o se denomina cardiopatía isquémica, ¿vale? Bien, vamos a ver acá. Síndrome coronario crónico, chicos. El síndrome coronario crónico no es nada más que el acúmulo de placa aterosclerótica en las arterias epicárdicas. Básicamente me refiero a las arterias coronarias, ojo, que se encuentran obviamente en el epicardio, ¿no? Que se inician en el epicardio. Entonces, ¿qué pasa? Este es el vaso sanguíneo. A medida que pasa el tiempo, cuando uno nace, nuestros vasos sanguíneos pues suelen estar limpios, ¿no? Sin nada de grasas. Pero a medida que aumentamos en edad, dependiendo la dieta que tengamos, estos vasos sanguíneos se van llenando de grasas. Ese llenado de grasas básicamente es lo que denominamos la famosa placa aterosclerótica, que se acumula en la capa íntima de las arterias. Yo quiero que recuerdes que las arterias tienen tres capas, por si no lo sabías o si ya lo olvidaste. Las arterias tienen una capa más externa que se llama la capa adventicia. La capa media es la capa pulmonar, la capa muscular, perdón, la capa muscular. Y la capa más interna es la capa íntima. Entonces, ¿en qué capa de las arterias se da el proceso de aterosclerosis? En la capa íntima, en la capa más interna de las arterias. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? En términos simples, es la inflamación sumado a la presencia de grasa. ¿Vale? Ahorita vamos a ver un poco más en términos un poquito más técnicos.
Entonces, para que se forme todo esto, chicos, para que se forme este síndrome coronario crónico, existe primero factores de riesgo en cuanto a la historia natural. Factores de riesgo. Y si tú recuerdas los factores de riesgo que estudiamos en la clase de hipertensión arterial, básicamente son los mismos. Y le vamos a añadir la hipertensión arterial. Básicamente son los mismos. La hipertensión arterial ahora, recuerda lo que vimos en la clase pasada, yo te dije, factor modificable más frecuente de riesgo cardiovascular era, chicos, ¿quién? ¿Recuerdan cuál es el factor de riesgo cardiovascular modificable más importante? La hipertensión arterial, chicos, no se olviden. Este es el factor de riesgo más importante, modificable, de riesgo cardiovascular. El tema que vimos ayer ahora se convierte en un factor de riesgo para tener un infarto. No solo la hipertensión arterial, tenemos la diabetes mellitus, tenemos también, en este caso, la obesidad. ¿Cómo se define obesidad, chicos? ¿Alguien sabe? Paciente con un IMC más de ¿cuánto? Más de 30. También tenemos hábitos tóxicos como el tabaquismo. El tabaquismo. Yo les dije, el tabaquismo a la vez es el factor de riesgo más importante para hacer demencia vascular. Les comenté en la clase pasada. Demencia vascular. Y la demencia vascular es la segunda causa de demencias más frecuentes después del Alzheimer. También tenemos otros factores como son las dislipidemias. Y definimos dislipidemias, un paciente que va con una disminución del HDL, un aumento del LDL, un aumento de los triglicéridos. Esa es una dislipidemia. Bien, así como hay factores de riesgo modificables, también hay factores de riesgo no modificables. Entre los no modificables son los mismos, pero acá vamos a ser un poquito más estrictos. En el varón, tener más de 55 años y en la mujer, más de 65 años. Doctor, ¿por qué el varón es un poco más antes que la mujer? ¿Alguien sabe por qué el varón en general, en cardiopatías y en todas las enfermedades cardíacas, sufre más que la mujer? Bien, chicos. Hace poco me leí una revisión sistemática donde se comentaba que el sexo que genéticamente y evolutivamente mejor corazón tiene es el que más sufre del corazón. Y obviamente que los que mejor corazón tenemos somos los varones, pues muchachas. Entonces, obviamente, ¿no? El varón. En general, chicos, los varones son los que sufrimos más del corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bien, hay algo que se llama estrógenos y esos estrógenos actúan como factores protectores cardiovasculares. Y obviamente las mujeres tienen más estrógenos que los varones, ¿no? Entonces, esa es la causa, ¿vale? Esa es la causa. Bien, vamos a ver aquí. La raza, igual, sigue siendo la raza afro. Y en cuanto a genética, el antecedente de un familiar con infarto prematuro. Ya, entonces, si tienes un familiar antes prematuro, ¿por qué? Porque el varón se infarta a los 55 años en adelante. Si es que se infarta antes de esas edades, tanto en varón como en mujer, decimos que es un antecedente familiar de infarto prematuro, ¿vale? Su papá o imagínate un hermano cercano, siempre que sean padres, hermanos, son familiares de primer grado. Entonces, todos estos factores de riesgo, chicos, actúan acá, en el inicio de la enfermedad. Eso genera que empiece a haber una inflamación crónica
que puede ser persistente, incluso no controlada, ¿no? Un paciente que fuma, gordito, hipertenso, come bastante sal, se estresa, tiene carga genética de hipertensión, etcétera, 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 no se controla, al final empieza a generar algo que se llama disfunción endotelial. Es decir, el daño empieza acá a nivel del endotelio. Doctor, ¿qué es el endotelio? El endotelio, chicos, es el conjunto de células que básicamente están en contacto con la sangre, ¿vale? Entonces, es parte, podríamos decirlo, de la capa íntima que se encuentra cerquita con la sangre. Entonces, estos, chicos, son las células endoteliales, ¿vale? Estas son las células endoteliales. ¿Qué pasa? Ese endotelio, muchachos, empieza a fallar, empieza a alterarse. Y al alterarse hace que la capa íntima sea más permeable. Significa que si al inicio la capa íntima era durita y no pasaban, por ejemplo, sustancias al interior de esta capa, ahora va a ser más fácil que pasen. Esta es la capa íntima. Esta de acá que ves es la capa íntima. Acá también. Esta es la capa íntima. ¿Vale? Esta es la capa íntima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a ver ingreso de este colesterol. Mira, este LDL se va a empezar a acumular. Como tú comes muchas grasas, comes mucha hamburguesa, mucho pollo a la brasa, y no haces ejercicio. Imagínate un paciente que a pesar de eso fume. Todo eso hace que el LDL ingrese, mira, este endotelio que ves acá se separa y empieza a ingresar. Y se mete a este espacio. Este espacio, chicos, que tú ves acá, este espacio es la capa íntima, ¿vale? Es la capa íntima. Entonces ingresa el LDL. No solamente ingresa el LDL, sino que este LDL más adelante se va a oxidar, ¿vale? Ese LDL que ingresa se oxida. Al oxidarse, muchachos, ¿vale? Ese LDL ya oxidado, más adelante va a ser fagocitado por un monocito. El monocito básicamente es nuestra célula inmunológica que se va a activar, en este caso, para tratar de detener la inflamación. Yo hace rato te dije isquemia genera isquemia. Acá te puedo decir inflamación genera más inflamación. Porque este proceso inflamatorio que empezó con el LDL oxidado llama al monocito. Y el monocito, en lugar de hacer un bien, aumenta el proceso de inflamación. ¿El monocito qué hace? Viene para acá, dice, se activa y se convierte en un macrófago. El macrófago ya activado empieza a fagocitar al LDL. Empieza a tratar de comerlo para supuestamente hacer un bien. Pues así como come bacterias, dice, bueno, me voy a comer a este LDL que está fastidiando. Pero al comer al LDL, al final no detiene la inflamación, sino la prolonga, incluso se mantiene. Y ese macrófago que consumió al LDL se termina convirtiendo en algo que se denomina célula espumosa, que está por aquí, la famosa célula espumosa. Entonces, si alguna vez te preguntan qué es la célula espumosa, no es nada más que un macrófago activado que ha fagocitado o contiene LDL oxidado en su interior. Entonces, este LDL que se oxida, ¿vale? Va a ser fagocitado por un macrófago y se va a convertir en las células espumosas. ¿Vale? Entonces, nos encontramos en este pasito. Aparecen células espumosas. Pero no solamente aparecen células espumosas y macrófagos activados, sino que va a haber ciertos cambios a nivel que genera la inflamación que hace que las células musculares, como yo te dije, en la capa de las arterias hay tres, en la capa de los vasos sanguíneos hay tres partes, ¿no? La capa íntima, la capa muscular y la capa adventicia. La capa muscular es la que se encuentra en el centro, ya que está, mira, ¿ves? Las células musculares. Obviamente que la capa muscular contiene células musculares, ¿no? Entonces, las células musculares lisas empiezan a cambiar su estructura, a cambiar su funcionalidad, que lo que deben hacer, obviamente, es contraerse, relajarse, se empiezan a movilizar y se transforman como si fueran un tipo de macrófagos también, empiezan a migrar, empiezan a moverse y favorecen también los procesos inflamatorios. Pero también las fibras musculares lisas favorecen el proceso o la formación de colágeno, haciendo o tratando de que esta placa que se va formando tenga una estructura dura y no se rompa, ¿vale? Entonces, si es que se está formando una placa de aterosclerosis con grasita en el centro, imagínate que esta es la grasita de la aterosclerosis, las células musculares lisas tratan de
formar una capa protectora para evitar que esa grasa salga gracias al colágeno. Pero las otras células inflamatorias lo tratan de destruir. Es decir, mientras uno trata de formar colágeno, el otro lo destruye. Y así están por mucho tiempo. Pasan años así. A estos chicos, la formación de aterosclerosis es la famosa cardiopatía isquémica crónica, ¿vale? Ese proceso donde, por ejemplo, se obstruye el vaso sanguíneo o baja baja la luz del vaso sanguíneo y menos espacio para el paso de sangre, es todo lo crónico, ¿vale? Más adelante te voy a hablar de lo agudo, que no es que el agudo aparezca así sin que hubiera algo de base, ¿no? Sino que esto crónico que tú ves acá se transforma en algo agudo cuando se rompe esta placa y genera una obstrucción. Y ese evento agudo es el infarto, por ejemplo. Lo vamos a hablar más adelante. Pero por el momento quiero que te des cuenta de que se está formando una placa de aterosclerosis que poco a poco va limitando el flujo sanguíneo, ¿vale? Hasta ahí quiero que nos quedemos hasta el momento. Bien, así como hay células espumosas, como te comentaba, Miguel, el músculo liso, pero también hay células que van muriendo por apoptosis. Van muriendo y todo eso genera un conjunto, muchachos, eh, un conjunto de cambios que en su unión lo podemos llamar que básicamente es lo que está compuesto la capa de aterosclerosis, que es células espumosas, hay grasa, hay células muertas y todo eso conforman el componente aterosclerótico, ¿vale? Toda la placa de aterosclerosis, la placa de grasita que te comentaba acá, unido a la inflamación. Al final, esto conlleva, chicos, a procesos de isquemia, ¿vale? De isquemia. Y más adelante, si es que esto no se controla, puede llevar a haber necrosis. Bien, entonces todo esto, chicos, lo que hemos visto es cómo evoluciona básicamente un síndrome coronario crónico. Te voy a hablar ahora, hacemos un hincapié de la cascada isquémica. Bien, entonces venimos por aquí y continuamos. ¿Qué es lo que pasó? Al inicio, chicos, tu corazoncito era un corazoncito normal. Este es lo que tenemos tú y yo. Imagínate que este es el flujo sanguíneo o esta es la luz del vaso y decimos que la luz es permeable un 100%. De acá que llega a un 10%. Significa que tu vaso está así como este, mira, ¿ves? Un vaso sano, mira, 100% libre, no hay nada de aterosclerosis, ¿vale? Así está tu vaso ahorita. Conforme va avanzando el vaso, poco a poco se va llenando de aterosclerosis, de esta plaqueta de ateroma, ¿vale? Y como te das cuenta, mientras más se llena, hay menos espacio para el pasaje de sangre. Mira, todo esto pasa la sangre por aquí. Acá hay un poquito menos, un poco menos, un poco menos, y cada vez hay menos espacio para que pase la sangre. Cuando llega hasta este punto, decimos, bueno, espérate. Cuando llega todo este proceso hasta aquí, decimos que es algo crónico, ¿vale? Esta es la famosa cardiopatía crónica. Cuando pasa este último proceso, es la cardiopatía aguda. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es de la cronicidad. Crónico, doctor, porque este es un proceso pues, que obviamente forma muchos años de inflamación, factores de riesgo asociados, y al final cuando se rompe esta capita y sale eh, la grasa, forma un trombo, ¿vale? Llama a las plaquetas, activa factores de coagulación y al final obstruyen el vaso. Eso es lo agudo que veremos más adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El miocardio normal empieza poco a poco a tener alteraciones de perfusión. Obviamente que le llega menos sangre, por eso que la perfusión baja. Falla primero la diástole, ojo, falla primero la diástole. Es decir, falla en este caso, la relajación, ¿vale? Falla la relajación ventricular. Luego falla la contracción ventricular. Posterior a ello hay cambios electrocardiográficos, mira, cambios en el EKG, puede haber cambios señales de isquemia, y al final aparece el dolor. Aquí aparece la clínica. Entonces, quiero que te des cuenta, cuando un paciente tiene síntomas, es porque ya ha pasado por los procesos anteriores. Significa que ya ha habido alteración de la perfusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que quiero que te des cuenta es que este amarillo que tú ves acá refleja la progresión de la placa de aterosclerosis. Si al inicio era bien delgadita, conforme va avanzando se hace más grande.
Y si la parte de abajo refleja el área luminal, es decir, la luz del vaso, si al inicio era grande, poco a poco se hace más pequeño, si te das cuenta. Estas son las dos cosas que quiero que mantengas y que recuerdes, ¿vale? Porque esto es muy importante. Si es que esto se mantiene, al final pues llega a procesos de necrosis. Y si es que hay necrosis, decimos que nos encontramos en un evento aún.